no lo enjuagues y tu cabello no dejará de crecer. Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a tu canal Beauty by Priscilla. Como viste ya por el título, el día de hoy vamos a estar haciendo este tratamiento de no lo enjuagues y tu cabello no dejará de crecer. Este es uno de nuestros favoritos. Este tratamiento es perfecto para las personas que no les gustan los tratamientos muy elaborados, que sea algo rápido, efectivo, especialmente para detener la caída del cabello y que nos crezca largo y saludable. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video para que no te pierdas ningún detalle. Comencemos. Acompáñame a conseguir los ingredientes para esta receta. Aquí tenemos nuestra hoja de sábila. Me voy a llevar, este es el tamaño perfecto. Miren qué belleza. Y ahora vamos a conseguir lo que son los clavos de olor. Aquí tienen muchas marcas diferentes, pero me voy a llevar estos de aquí, solamente cuestan $2.69. También tienen clavo de olor en polvo, pero para esta receta vamos a necesitar el clavo entero. También necesitaba té verde, pero este no lo tienen en la sección de especies, así que vamos a la sección de tés. Aquí tienen dos diferentes, uno con cafeína y uno sin cafeína, así que me voy a estar llevando el descafeinado. Y ya que completé todos los ingredientes que necesito, ahora sí vamos a preparar lo que es la sábila. Recuerda siempre cortar la parte de abajo y dejarlo reposar en agua más o menos por 30 minutos, así para retirar todo el yodo. Y ya que está lista, entonces sí, vamos a sacar el gel. La vamos a cortar en cuadritos. Y para nuestra receta vamos a estar utilizando el gel de 2 cuadritos más o menos de este tamaño. Y ya lo que te sobre vas a remover todo el gel y lo guardas en tu refrigerador para así poder utilizarlo en tus otras mascarillas. Aquí puedes apreciar mejor la cantidad del gel que voy a estar utilizando. Y ahora sí vamos a añadir el resto de nuestros ingredientes. Vas a necesitar solamente un sobrecito del té verde. Vas a remover la etiqueta y lo vamos a poner en una olla para hervir. Aquí tenemos nuestro clavo de olor y de este le vamos a estar poniendo una cucharada. Y ahora sí ponemos nuestro gel de sábila. Este lo vamos a colocar entero sin moler. Y ya por último vas a poner 1,5 tazas de agua. Lo tapamos y lo vamos a llevar a la estufa a fuego medio, más o menos entre 15 a 20 minutos. Poco a poco va a ir cambiando la tonalidad del agua y lo vamos a estar moviendo entre medio de su cocción. Lo tapamos y lo vamos a dejar por unos minutos más. Aquí podemos apreciar cómo se intensificó el color del agua. Ya ha estado en el fuego más o menos por 17 minutos, así que nuestros ingredientes ya han soltado todas sus propiedades. Vamos a presionarle un poquito a la sábila para que saque todo su jugo y la voy a dejar hervir como por otros 3 minutos. Mientras esté hirviendo el tratamiento, si quieres tener un producto en casa efectivo para el crecimiento del cabello, detener la caída, al igual cubrir cana y en general tener tu cuero cabelludo saludable, te dejo aquí nuestra bolsita herbal que es perfecta para hacer tus tratamientos de tónicos, aceites capilares, aceites para las puntas de tu cabello. La puedes utilizar para bastantes tratamientos ya que contiene 18 hierbas naturales y orgánicas para mejorar la salud de tu cabello. Aquí te dejo el enlace para que no te quedes sin tu bolsita herbal y obtengas la tuya. Y bueno, mi gente, ya que han pasado los 3 minutos, le vamos a apagar, lo vamos a remover del fuego y lo vamos a dejar enfriar, así para poder transferirlo a nuestro aplicador. Esta es más o menos la consistencia que te va a quedar, como un poquito gelatinosa, no mucho, y es por el gel de sábila.
Y ya saben, como siempre, yo les recomiendo poner sus tratamientos en contenedores de vidrio para que así nos duren más nuestros tratamientos y no se suelte ningún químico del plástico. Poco a poco vamos a transferir nuestro tónico, al igual también lo vamos a colar para que no se pase ningún residuo. Si te está gustando el video hasta ahorita, te invito a que me regales un like, te suscribas al canal si aún no lo haces. Al igual déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo para así yo ver hasta dónde llegan nuestros videos y mandarles saludos. Y muy bien, aquí ya tenemos listo nuestro tónico. Esta es la cantidad que nos salió. Esa es perfecta más o menos para 30 días. El restante lo puedes guardar en tu refrigerador, así para conservar su frescura. Además se siente súper rico en el cuero cabelludo cuando está fresca. Ahora sí te muestro cómo es que vamos a aplicar nuestro tratamiento. Este solamente va en el cuero cabelludo. Te vas a asegurar de resendedar muy bien tu cabello para que esté libre de nudos y así puedas manejar mejor tu cabello. Ahora sí, por secciones, vamos a comenzar en la parte de atrás. Vas a dividir tu cabello y lo vas a aplicar directamente al cuero cabelludo y a la misma vez te vas a ir dando masajes capilares. Trata de no tomar secciones tan grandes para que así esté cubierto bien todo el cuero cabelludo. Y este tratamiento lo vas a aplicar de 2 a 3 veces por semana dependiendo qué tan seguido te laves tú el cabello. Yo te recomiendo que lo apliques un día antes de tu día de lavado, así para que no lo enjuagues y lo dejes reposar en tu cabello por lo mínimo 12 horas. Ya que terminamos con la parte de atrás, ahora sí seguimos con la parte de enfrente, que es donde más necesito yo este tratamiento. Déjame saber en los comentarios cuál es el área más problemática para ti. Yo pienso que para las mujeres el área más problemática es en la parte de enfrente y para los hombres es en la parte de arriba o atrás. Pero no importa cuál sea tu problema con este tratamiento, lo que vamos a hacer es darle estimulación al flujo sanguíneo y este va a penetrar los folículos pilosos para así fortalecer nuestro cabello y eso nos va a ayudar con el crecimiento. También te quiero recordar que si estás comiendo demasiado mal, no estás tomando tus vitaminas, no importa cuánto tratamiento te vas a poner en el cabello, si no estás alimentando el cuero cabelludo de adentro hacia afuera, todos estos tratamientos no van a funcionar. Estos solamente son aliados y van a conjunto con tu alimentación. Al igual tienes que bajarle un poquito al estrés, ya que eso causa también mucha pérdida del cabello. Y muy bien, ya que hemos aplicado nuestro tratamiento, nos vamos a hacer una coleta y lo vamos a dejar actuar ahí en el cabello hasta tu siguiente lavada. Terminamos con el video de hoy, mi gente hermosa. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. No olvides compartir esta receta con alguien que se pueda beneficiar de estos tratamientos. Y ya que la prepares, no olvides volver para decirme qué tal te fue con este tratamiento. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal, regalarme un like y dejarme un comentario. Y nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Mua!